¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo estoy aquí en Corrientes Capital estudiando enfermedades exantemáticas. Un exantema es una erupción cutánea eh, debido a los efectos sistémicos de un microorganismo. Un enantema es una erupción causada de forma similar, pero que afecta las mucosas. Los microorganismos pueden causar erupciones a través de uno, la multiplicación en la piel, por ejemplo, el virus del herpes simple. 2, la producción de toxinas que actúan en las estructuras cutáneas, como sería la escarlatina, por ejemplo, el síndrome del shock tóxico estafilocóxico. Después tenemos por tercera producción, el tercero es la producción de una respuesta inflamatoria que incluye a fagocitos y linfocitos, en la que el metabolismo microbicida y tumoricida de las células de defensa del huésped se dirigen a la piel. Los efectos sobre el sistema vascular, que incluyen la vasooclusión y la necrosis o vasodilatación, con edema o hiperemia. Obviamente, en muchas erupciones pueden participar varios mecanismos a la vez, y en la evaluación de un paciente con fiebre y exantema deben tomarse en cuenta los siguientes puntos. El primero es si el paciente se encuentra lo suficientemente bien para proporcionar una historia extensa o si necesita de manera urgente apoyo cardiorrespiratorio. El segundo es si por la naturaleza del exantema y por el contexto de la presentación se requiere aislamiento por precaución. Y el tercer punto consiste en preguntarse si las lesiones cutáneas son compatibles con la enfermedad meningocócica que requieren tratamiento antibiótico inmediato. Por último, cabe preguntarse si el paciente padece una enfermedad exótica por algún viaje reciente, y la anamnesis del paciente debe contener la siguiente información: ingesta de fármacos, tenemos que indagar sobre eso, sobre viajes recientes que haya hecho el paciente. También tenemos que observar bien el carnet de vacunación, si tiene todas las vacunas, el contacto con personas febriles o que estén enfermas actualmente, la exposición a hábitos salvajes o rurales, también si tiene animales domésticos y qué tipo de animales domésticos y cómo los trata, antecedentes de enfermedades previas, posibles cuadros con alteraciones en el sistema inmunológico, exposición. También tenemos que en anamnesis tenemos que ver la exposición a infecciones de transmisión sexual y transmisión vertical de las infecciones de transmisión sexual, como sífilis, chagas, sífilis y chagas, herpes, digamos que son enfermedades que se transmiten de madre a hijo de modo vertical. Y también tenemos que ver la edad del paciente, si asiste al jardín de infantes, jardín maternal o jardín de infantes. La valoración clínica. Hay que evaluar el tipo de lesiones cutáneas, el momento en que surgió el exantema respecto a la aparición de fiebre y otros signos de enfermedad sistémica, y la asociación del exantema con el consumo de algún medicamento. Bueno, con respecto a la enfermedad exantemática, los agentes responsables comprenden tanto la varicela, el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso, la rociola, el virus Coxsackie, el ECHO, es SHO, hecho, citomegalovirus y hepatitis B, SARS-CoV-2, especialmente en la población pediátrica.
Bueno, el sarampión, por ejemplo. La clínica del sarampión tiene, bueno, un periodo, el sarampión tiene un periodo de incubación de 10 días y tiene un periodo prodrómico de 3 a 5 días, donde tiene fiebre y triple catarro, que es el nasal, el bronquial y conjuntival. Tos seca por laringotraqueitis, faringitis y enantemas, que son las manchas de Koplik, y las microadenopatías cervicales o generalizadas, y la conjuntivitis eritematosa, y la rinitis serosa evoluciona a la forma mucopurulenta, que se encuentra al final de este periodo. Después tenemos el tercer periodo, que es del sarampión, que es el periodo exantemático, que dura de 5 a 7 días. Entonces, el periodo prodrómico dura 5 a 7 días y se caracteriza por el triple catarro. Y bueno, ese triple catarro, ese es el periodo prodrómico que dura 7 días. Después de eso viene el periodo exantémico, que dura de 5 a 7 días y se produce hipertermia e intensificación de los síntomas del periodo prodrómico. El exantema se inicia en región retroauricular y en la unión de la frente con el cuero cabelludo, extendiéndose al resto de la cara durante el primer día. Luego tenemos tronco y al tercer día tenemos las extremidades y respeta palmas y plantas. Es máculo-pápulo eritematoso y puede ser confluente. Y después de este periodo exantemático tenemos el periodo de declinación, que dura de 2 a 4 semanas. Es bastante largo el periodo de declinación, porque acá desaparece paulatinamente la fiebre, desaparece el catarro, y los exantemas, apareciendo descamación furfurácea y pudiendo quedar manchas cobrizas transitorias. Y debe tenerse en cuenta que en pacientes vacunados la clínica puede ser atípica. Vamos a ver si encontramos una imagen del sarampión. Esta es la imagen del sarampión. Son 3, miren. Acá tenemos, no sé si se nota, no sé si se observa, las manchitas en el tronco, todo manchadito, puntitos, ¿sí? Este es el periodo exantemático, donde es un exantema que se inicia en la región retroauricular, arriba, o sea, en la carita, después en la unión de la frente con el cuero cabelludo, y se va por el resto de la cara el primer día, y después, cuando está avanzado, se va hacia todo el tronco, y respeta palmas y plantas, no invade palmas y plantas, y estas vesículas son máculo-pápulo eritematosas confluentes. Acá tenemos, bueno, el sarampión sabemos que es triple catarro. Tenemos la conjuntivitis, no sé si se ve, ¿sí? Este es un nene con conjuntivitis, miren, el catarro nasal. Y tenemos la mancha de Koplik. Esta es esto rojo que está acá. Bueno, esta es la mancha de Koplik. El sarampión son los 3 catarros. Muy bien, acá, bueno, el contagio. ¿Cómo se contagia esta enfermedad exantemática? Por secreciones rinofaringias, se transmite por el aire, desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. Los huéspedes inmunocomprometidos
pueden contagiar durante toda la enfermedad. La prevención se hace con el aislamiento respiratorio desde el 7º día post-exposición y hasta 5 días posteriores al exantema. Y el diagnóstico se hace por medio de la clínica. Básicamente, vemos el paciente, o sea, cuando está sobre todo en el periodo exantemático y al hacer el interrogatorio vemos perfectamente la conjuntivitis, la mácula papular eritematosa confluente y la forma de comienzo, y si observamos la mancha de Kopling directamente, o sea, es clínico diagnóstico. Pero también se hace un suplemento serológico, se le puede sacar inmunoglobulina M, sobre todo a los pacientes que no son niños, digamos, son adultos, y a partir de las 72 horas del inicio del exantema, hasta 60 días después aparece la inmunoglobulina M. Después la inmunoglobulina G con elevación al cuádruple del título en muestras pareadas, y se hace un PCR en sangre, líquido cefalorraquídeo o saliva. El tratamiento es sintomático. Se tratan los síntomas. ¿Y cómo se tratan? Se tratan con suplementos de vitamina A en regiones donde la carencia de la misma es endémica, ¿sí? Con Dermagloss o algún producto así que produce una crema, digamos, que disminuya o que tenga mucha vitamina A. Bueno, tenemos cómo se hace la inmunidad y la profilaxis post-exposición. Bueno, la inmunidad es duradera y la profilaxis post-exposición es gamma globulina inespecífica de 0,25 mililitros por kilo. En inmunocomprometidos es de 0,5 mililitros por kilo con una dosis máxima de 15 mililitros. Se utiliza en menores de 6 meses, inmunocomprometidos y embarazadas susceptibles expuestos del 6º día de contagio. La prevención activa es vacunas a virus vivos atenuados a mayores de 6 meses susceptibles antes de las 72 horas del contacto. Está contraindicada en inmunocomprometidos y embarazadas. Bueno, las complicaciones del sarampión tenemos las agudas y las tardías. Las complicaciones agudas son las respiratorias, que son las más frecuentes, seguidas de las neurológicas. Tenemos otitis media, es una complicación del sarampión. Tenemos neumonía por sarampión del 50 al 70%, o sobreinfección bacteriana y la meningoencefalitis aguda. Y las complicaciones tardías son la panencefalitis esclerosante subaguda, la neuritis retrovulvar y la polineuropatía. Muy bien, después pasamos a otra enfermedad exantemática, que es la enfermedad escarlatina. A ver si tenemos una imagen de la escarlatina. La escarlatina es esto. No sé si se va a observar bien, sí. Bueno, esto es la enfermedad. A ver, acá está. Esta es la enfermedad escarlatina. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días. El periodo prodrómico va a ser de 12 a 24 horas. Y este periodo prodrómico se caracteriza por dolor de garganta u odinofagia, fiebre, dolor abdominal, vómitos y adenomegalias. Y después tenemos un periodo exantemático que dura de 3 a 4 días, donde el exantema comienza en el cuello
y luego en el tronco y extremidades, y predominan pliegues que son las líneas de Pastia y es micropapuloso, rojo escarlata, puede ser pruriginoso y la lengua está aframbuesada. Entonces puede presentar la fase de Filatou también, pero no en todos los casos. Y después del periodo exantemático, que dura solamente 4 días, entonces comienza en el cuello, no como el sarampión que comenzaba en la cara. La escarlatina comienza en el cuello, hacia el tronco. Predominan los pliegues, son micropápulas y rojas, y puede ser pruriginoso, pues el paciente se rasca, y bueno, y lo que es característico y llama la atención es que tiene la lengua aframbuesada. Y el periodo, ese es el periodo exantemático, y el periodo de declinación, cuando pasa todo este periodo, a los 4 o 5 días, se produce una descamación furfurácea en tronco y laminar en extremidades. ¿Cómo se contagia? Se contagia por secreciones rinofaringias, también por contagio indirecto por material infectado hasta 24 horas luego del tratamiento antibiótico. El diagnóstico es clínico, se hace por aislamiento por cultivo de estreptococo beta hemolítico en fauces, y el tratamiento se hace con penicilina B oral. Son 50.000 unidades internacionales o sea, el tratamiento de la escarlatina es con penicilina B oral. Entonces se hace, es una dosis de 50.000 miligramos por kilo por día, cada 8 o 12 horas. Y en alérgicos a la penicilina se trata con eritromicina. Y la inmunidad y profilaxis post-exposición es que no deja inmunidad. Se hace prevención con penicilina solo en contactos con fiebre reumática. El cultivo de fauces post tratamiento a los pacientes con antecedentes de fiebre reumática o contacto íntimo con ellos. Y las complicaciones inmediatas son absceso periamigdalino o retrofaringio, mastoiditis, adenitis cervical, otitis media, y las intracraneales como meningitis, abscesos, trombosis de senos venosos. Y las complicaciones alejadas son la glomerulonefritis post-estreptocóxica y la fiebre reumática. O sea, son complicaciones graves, ¿sí? Porque creo que la escarlatina está producida por el estreptococo. Complicaciones inmediatas, bueno, son esas, y las glomerulonefritis estreptocóxica y la fiebre reumática son las principales. Igual que la otitis, por ejemplo, una otitis o una sinusitis se puede complicar. Si tenemos un estreptococo, se puede complicar a una enfermedad renal o fiebre reumática. Bueno, pasamos a otra enfermedad exantemática que es la rubiola. Bueno, a ver si tenemos algún rubeola, sí, esto es la rubiola. Esto es rubiola. La rubiola tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Tiene un periodo prodrómico de 1 a 5 días, a veces inadvertido. Este periodo prodrómico tiene fiebre, el niño puede tener decaimiento, puede tener catarro, y eventualmente puede tener enantemas, artralgia de pequeñas articulaciones, y es característico que en este periodo prodrómico hay adenomegalias suboccipitales, retroauriculares y cervicales posteriores.
Después tenemos el periodo exantemático, que es este, que son manchas grandes, ¿no? Acá, aparte de estas manchas, se agrega fiebre y estas manchas, o sea, ¿cómo se describen estas manchas? Son exantemas maculopapular, morbiliforme y a veces escarlatiniforme o mixto, con similar distribución y progresión que el sarampión. O sea, empiezan en la cara, hacia el cuero cabelludo y bajan hacia el tronco. Y eventualmente la rubiola puede producir esplenomegalia. Esto dura una semana, básicamente, este periodo. Y después tenemos el periodo de declinación, que remite la sintomatología y presenta escasa descamación. Bueno, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Se contagia por secreciones nasofaringeas o contacto directo, desde 5 días antes del exantema hasta 6 a 7 días después. La rubiola congénita puede contagiar varios meses desde el nacimiento y el diagnóstico es clínico y serológico. Es una inmunoglobulina M detectable desde el primer día hasta los 12 días. La inmunoglobulina M, ¿sí? Y después aparece la inmunoglobulina G, que es una elevación al cuádruple del título en muestras pareadas. Bueno, y el tratamiento, ¿cómo es? Es sintomático. Y la inmunidad y profilaxis post-exposición es duradera. Y la profilaxis post-exposición no se utiliza gamma globulinas porque se discute su utilidad en la mujer que está cursando un embarazo. Así que la prevención que se hace es una vacuna a virus vivos atenuados que está contraindicado en embarazadas y en inmunocomprometidos. Y las complicaciones que puede dar la rubiola son poliartritis, encefalitis, son complicaciones graves, púrpura trombocitopénica, hepatitis, neuritis, arteritis y embriopatía rubiólica. O sea, el niño que adquiere, la madre que adquiere rubiola se lo contagia al hijo. El hijo puede salir con alteraciones como hipoacusia, ceguera. Bueno, es un desastre, la verdad, que esta enfermedad no se la desea a nadie, menos a una mujer cursando un embarazo. Esa es la rubiola. Entonces son exantemas maculopapulares morbiliformes que empiezan en la cabeza hacia el tronco, que además se acompañan con fiebre. Bueno, pasemos a otra enfermedad exantemática, que es la varicela. Veamos si tenemos una imagen de la varicela. Esto es la varicela. Esto es varicela. La varicela tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días, un periodo prodrómico de 1 a 2 días, fiebre, anorexia, cefalea y dolor abdominal. Tiene un periodo exantemático de 5 a 7 días. Tienen fiebre en el periodo exantemático, sigue la fiebre y un prurito intenso. El niño se rasca muchísimo en la varicela. Y el exantema tiene 3 fases. Primero empieza como una mácula, como una manchita. Esa manchita se transforma en una pápula y esa pápula después se transforma en una vesícula. Esa vesícula se rompe y forma una costra. Esa es la fase de la varicela. Comienza siempre en cara y en el cuero cabelludo. Más tarde se extiende al tórax y luego comienza en extremidades, y hay que respetar palmas y plantas, y presenta polimorfismo regional y general y es policíclico.
El periodo de declinación es cuando se forman costras que al caer dejan máculas hipercrómicas y por material de lesiones y secreciones rinofaringias desde 1 a 2 días antes del periodo de costras, y se hace un aislamiento estricto, ¿sí? Eso es para evitar el contagio, ¿sí? Porque se contagia por tocar las lesiones rinofaringias. Por las lesiones y también cuando estornuda o se acercan las secreciones de la saliva, se contagia. Y un aislamiento estricto. El diagnóstico es clínico básicamente de la varicela. Se hace tinción de Swanks en células de lesiones. Se hace PCR líquido cefalorraquídeo y se hace serología como inmunoglobulina M o inmunoglobulina G en muestras pareadas. Y el tratamiento es sintomático como el aciclovir intravenoso en inmunocomprometidos, enfermedad visceral y varicela connatal, en brote, cuando hay un brote de varicela en la madre en los 5 días previos o 2 días posteriores al parto. Se hace ciclovir oral en enfermos cutáneos y pulmonares crónicos, diabéticos, en pacientes que reciben tratamiento intermitente con corticoides o salicilatos sin segundo contacto intrafamiliar y mayores de 12 años. Y las contraindicaciones, está contraindicado el ácido acetilsalicílico. Bueno, con respecto a cómo se hace la inmunidad y la profilaxis post-exposición. Bueno, ahí se acomoda un poco. Sí. Bueno, la profilaxis post-exposición es la gamma globulina. La gamma globulina específica, 0,125 mililitros por kilo por vía intramuscular, con un máximo de 5 ampollas dentro de las 96 horas del contacto en inmunocomprometidos, neonatos expuestos a varicela materna, en niños quemados y en embarazadas susceptibles. Como alternativa puede utilizarse gamma globulina inespecífica intravenosa, 400 miligramos por kilo por vía endovenosa, y la administración de aciclovir para la varicela en la fase tardía, que sería la segunda viremia del periodo de incubación, puede modificar la enfermedad en el niño normal, por lo que en situaciones especiales se podrá administrar 80 miligramos por kilo por día por vía oral a los 7 días del contacto y durante 7 días. La prevención activa son vacunas a virus vivos atenuados, administrada dentro de las 72 horas del contacto. Puede ser eficaz en prevenir la enfermedad en mayores de 1 año. Las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Sobreinfección bacteriana de las lesiones, celulitis, abscesos subcutáneos. Otra complicación es la varicela gangrenosa, que está producida por el Staphylococcus pyogenes. También otra complicación es la infección invasiva por Staphylococcus pyogenes. La encefalitis se aparece al segundo y sexto día de iniciado el rash. Se produce ataxia, que aparece generalmente en los primeros días de la enfermedad. Aparece meningitis, aparece neumonía, que es más frecuente en adultos inmunocomprometidos, y se manifiesta dentro del tercer a quinto día del inicio del rash cutáneo. Y también se complica con hepatitis. Tiene muchísimas complicaciones la varicela. Trombocitopenia, puede producirse una artritis reactiva y nefritis. Síndrome de Reye también, y la miocarditis, queratitis y pancreatitis. Así que a inmunizarse todos contra la varicela, porque no es una enfermedad muy buenita que digamos. Bueno, vamos con la quinta enfermedad, otra enfermedad exantemática, que es la quinta enfermedad
Vamos a ver si tenemos una imagen de la quinta enfermedad. La quinta enfermedad, que está producida por el parvovirus, es muy común. Esta es un bebé con la quinta enfermedad. Sí, acá se ven las manchitas. La quinta enfermedad también se llama eritema infeccioso, también se llama rubiola anula o megaloeritema y parvovirus B19. Tiene un periodo de incubación de 6 a 14 días, un periodo prodrómico es inespecífico. Un periodo exantemático con síntomas generales mínimos, hipertermia leve o ausente, y el exantema se localiza en cara, mejillas, glúteos y extremidades. Al inicio es máculo pápulo eritematoso grande en cara, que dura 3 o 4 días en la cara. Es una mácula, o sea, una manchita que después se transforma en una pápula, después se transforma en un eritema grande en el cachete o en la cara, que dura 3 o 4 días en la cara y después aparecen extremidades, pero palidecen en el centro, dando la imagen de un anillo, imagen anular. Que todo este proceso dura una semana. También tiene la característica de que la quinta enfermedad hay prurito en palmas y plantas de los pies, y puede recidivar durante un mes provocado por el sol, el calor o mucho llanto. El contagio se hace por secreciones rinofaringias y sangre, y el diagnóstico se hace por la clínica, por las manchas características, y por medio serológico como inmunoglobulina M, que persiste por 8 semanas, la inmunoglobulina G y la PCR. Y el tratamiento es sintomático y el inmunocomprometido es considerar gamma globulinas intravenosas. La inmunidad de profilaxis post-exposición es la inmunidad duradera. Y bueno, tenemos las complicaciones son sinovitis, artritis, crisis aplásicas transitorias, y en embarazadas, aborto e hidrops no inmunológicos. Muy bien, vamos con la sexta enfermedad. A ver si tenemos una imagen de la sexta enfermedad. La sexta enfermedad, herpes virus 6. Es un exantema súbito o exantema postfebril por herpes virus 6. Esta sería la sexta enfermedad. Miren. Bueno, no se ve muy nítido, pero esto tiene un periodo de incubación de 6 a 14, hasta 14 días. Se incuban, tiene un periodo prodrómico inespecífico, y el periodo exantemático son síntomas generales mínimos, como no llega a ser una fiebre, una hipertermia, a veces no tienen ni siquiera hipertermia, y el exantema se localiza en la carita. Acá no sé si se ve bien, sí, ahí está. Se nota que está medio, sí, hay unas manchitas, un exantema, como se caracteriza en las mejillitas, los glúteos, en las extremidades también, como vemos acá, en la espalda. Al inicio son máculo de manchas eritematosas grandes, y bueno, que duran 3 o 4 días en cara, y luego aparece en extremidades, pero palidecen en su centro, dando imagen anular 6 a 7 días. Tenemos prurito en palmas y plantas, y puede recidivar durante un mes, provocado por el calor de nuevo, por el llanto y, bueno, el sol también. Bueno, el contagio por secreciones rinofaringias,
Este chico, bueno, es máculo, pápulo eritematoso pequeño, comienza en tronco, después cae extremidades, se contagia por secreciones rinofaringias. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, en la serología siempre va a aparecer la inmunoglobulina M del quinto día y va a persistir por 2 meses. Y la inmunoglobulina G se produce por seroconversión y puede dar reacción cruzada con citomegalovirus. El tratamiento es sintomático y en caso de encefalitis, ganciclovir y foscarnet. Después tenemos la inmunidad de profilaxis post-exposición. No sabemos si es duradera, pero hay sospechas de que sí. Y las complicaciones pueden ser convulsiones febriles, encefalitis y meningitis. Sí, así que mejor no ahondar. Muy bien, vamos a tratar de buscar, ya visto cómo es la clínica y cómo son las imágenes de esta enfermedad, de estas enfermedades tan comunes. Vamos a tratar de buscar la acá está. Bueno, las enfermedades exantemáticas vistas desde el punto de vista de la doctora del apunte de Mirta Pedemonte. Tenemos el sarampión, ¿qué es el sarampión? Es una enfermedad muy contagiosa de origen viral, se transmite por vía aérea y se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias. Ya vimos lo que es el sarampión, ¿no? Esto. Sí, que es el triple, los 3 catarros. El paciente una persona infectada elimina secreciones y respiratorias al hablar y toser o estornudar, y bien simplemente por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. El virus puede vivir hasta 2 horas sobre las superficies contaminadas. Y Argentina no presenta casos autóctonos desde el año 2000 de sarampión. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre los 8 a 12 días después de la infección y son fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Es la triple catarro. Después tenemos pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla, que son las manchas de Koplik.
y erupción en la cara y cuello que va extendiendo el resto del cuerpo. Las complicaciones pueden ser por el mismo virus o también se puede producir una sobreinfección bacteriana. Entonces pues se puede incluir diarrea intensa, infecciones de oído, croup, o laringotraqueobronquitis o croup, neumonía, meningoencefalitis, convulsiones y ocasionalmente la muerte. También puede presentarse secuelas posteriores a la infección como ceguera por carencia de vitamina A y parencefalitis esclerosante subaguda, que es un trastorno neurológico crónico degenerativo y grave y mortal poco frecuente. ¿A quiénes afecta? Sobre todo afecta al sarampión, afecta a los niños y los casos más graves se dan en los lactantes, niños chiquititos y menores de 5 años desnutridos y adultos con inmunodeficiencias. Y sin embargo, cualquier persona expuesta puede ser afectada por el virus. Es letal en el 3% al 6% de los casos. Y los que corren más peligro son los bebés de entre 6 a 11 meses de edad. ¿Cómo se previene el sarampión? La vacunación. Las personas que no han recibido la vacunación completa están en alto riesgo de contraer la enfermedad. La vacuna contra el sarampión es una vacuna virus vivos atenuado que está asociada con la vacuna de la papera y la rubiola, en la que se incluye lo que se dice la vacuna triple viral. Y bueno, esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo del ingreso escolar. ¿Cuál es el tratamiento del sarampión? ¿Qué pasa si tenemos un paciente, viene a la consulta y es sarampión? Bueno, no hay tratamiento específico para el sarampión. Sí se pueden tratar los síntomas, ¿sí? Entonces los síntomas se tratan. Como si tienes fiebre, se trata con paracetamol, ibuprofeno o dipirona. Y las complicaciones que pueden presentarse y la recuperación puede llevar entre 2 a 3 semanas. Bueno, la rubiola ya lo vimos, no está de más verlo de nuevo. Esta es la rubiola. La rubiola, bueno, es una infección vírica contagiosa, por lo general es leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. La infección por rubiola en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o defectos congénitos en la forma del síndrome de la rubiola congénita, y se calcula que cada año nacen en el mundo aproximadamente 100.000 niños con síndrome de rubiola congénita y no se dispone de un tratamiento específico para la rubiola, pero la enfermedad es prevenible con vacunas. La rubiola es una infección vírica aguda contagiosa que por lo general la enfermedad es leve en los niños y es grave en las embarazadas, ¿sí? Muy bien, cuando el virus de la rubiola infecta a una mujer embarazada en las primeras etapas del embarazo, la probabilidad de que la mujer transmita el virus al feto es del 90%, y esto puede provocar un aborto espontáneo, nacimiento muerto o defectos congénitos graves en la forma del síndrome de rubiola congénita. Bueno, ¿cuál es el síndrome de rubiola congénita? Los niños con síndrome de rubiola congénita pueden padecer defectos de audición, y qué sé yo, ¿qué más? Defectos oculares, defectos cardíacos y otros trastornos permanentes como autismo, diabetes, mellitus, disfunción tiroidea, muchos de los cuales requieren tratamiento muy costoso y cirugía y otras modalidades de atención muy caras. El mayor riesgo del síndrome de rubiola congénita se registra en los países en los que las mujeres en edad fértil no tienen inmunidad contra la infección adquirida por vacunación o por haber contraído antes la enfermedad, y antes de la introducción de la vacuna, hasta 4 niños de cada 1000 nacidos vivos nacían con síndrome de rubiola congénita, con el grave estado.
y la vacunación a gran escala en la última década ha prácticamente eliminado la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en numerosos países desarrollados y en algunos países en desarrollo. Y en abril del 2015, la región de las Américas de la OMS fue la primera del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de rubiola. Las tasas del síndrome de rubiola congénita se registran en las regiones de la OMS de África y Asia sudoriental, en que la cobertura de la vacuna es la más baja. Con respecto a la vacunación, la vacuna contra la rubiola contiene una cepa del virus vivo atenuado que se ha utilizado durante más de 40 años y se ha utilizado durante una sola dosis de vacuna confiere un nivel de inmunidad a largo plazo superior al 95%, que es similar al que genera la infección natural. Las vacunas contra la rubiola están disponibles en preparaciones monovalentes, vacunas dirigidas solo a un patógeno o, más frecuentemente, en combinación con otras vacunas, como las vacunas combinadas contra el sarampión y la rubiola. Contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola, o contra la rubiola, el sarampión y la parotiditis más la varicela. Estas son tenemos un esquema muy completo de vacunas. Las reacciones adversas a la vacuna por lo general son leves. Puede consistir en dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección, fiebre leve, exantema y dolores musculares. En las campañas masivas de vacunación en la región de las Américas, que abarcaron más de 250 millones de adolescentes y adultos, no se detectaron reacciones adversas graves asociadas a la vacuna. Bueno, muy bien. La respuesta de la OMS recomienda que todos los países que no hayan adoptado aún la vacuna contra la rubiola consideren incorporarla a los programas existentes y bien establecidos de vacunación contra el sarampión. Y hasta la fecha son 3 las regiones de la OMS que se han fijado como meta eliminar esta causa prevenible de defectos congénitos. En abril del 2012, la iniciativa de la lucha contra el sarampión, que hoy es iniciativa de lucha contra el sarampión y la rubiola, lanzó un nuevo plan estratégico mundial de lucha contra el sarampión y rubiola que abarca el periodo 2012-2020. Mejor ni hablar del 2020. Bueno, entonces, el plan incluye nuevas metas mundiales. De aquí al 2015, a finales del 2020 se trata de lograr la erradicación del sarampión y la rubiola, por lo menos en 5 regiones de la OMS. La estrategia se centra en la ejecución de 5 componentes básicos. El primero es lograr y mantener una alta cobertura con 2 dosis de vacuna contra el sarampión y la rubiola. Hay que realizar también un seguimiento de la enfermedad mediante la vigilancia eficaz y evaluar los esfuerzos programáticos para asegurar los progresos y la repercusión positiva de las actividades de vacunación. Establecer y mantener la preparación para hacer frente a los brotes de la rápida respuesta a estos y el tratamiento eficaz de los casos. Y comunicarse y relacionarse con el público para ganarse su confianza y crear demanda de inmunización. Realizar la investigación y el desarrollo necesario para apoyar las acciones costo eficaces y mejorar la vacunación de los instrumentos para el diagnóstico. De acuerdo con el examen a mitad del periodo del Plan de Acción Mundial sobre las vacunas, el control de la rubiola está retrasado. 45 Estados miembros todavía no han introducido la vacuna y 2 regiones, que son el África y el Mediterráneo Oriental, aún no han establecido metas con respecto a la eliminación o al control de la enfermedad
y el grupo de expertos de la OMS de asesoramiento estratégico en materia de inmunización recomienda que se preste más atención a la mejora de los sistemas nacionales de inmunización en general para garantizar que se pueda seguir avanzando en el control de la rubiola. Una región de las Américas ha eliminado la transmisión endémica de la rubiola y en el 2015 se confirmó el fin del síndrome de rubiola congénita. En su calidad de miembro fundador de la iniciativa de lucha contra el sarampión y la rubiola, la OMS proporciona apoyo técnico a los gobiernos y a las comunidades para mejorar los programas de comunicación. Bien, bueno, pasemos a otra enfermedad, vamos a volver a repasar escarlatina. Escarlatina, ¿se acuerdan? A ver, la escarlatina es esto, a ver. Esto es la escarlatina. La escarlatina es una infección provocada por una cepa de la bacteria llamada Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Este germen puede producir una sustancia que es llamada toxina, a la cual algunas personas son sensibles y no todos los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A producen esta toxina y solo algunas personas son sensibles a ella. El signo principal de la infección es un sarpullido escarlata rojo-anaranjado que se extiende por la piel del niño. La escarlatina es inusual en niños menores de 2 años y es más frecuente en niños de 4 a 8 años. Y los signos y síntomas de la escarlatina son sarpullido, que el sarpullido es el signo más llamativo de la escarlatina. Inicialmente se presenta con la apariencia de una quemadura solar que es áspera como lija al tacto y puede picar. El sarpullido entonces aparece el primero en el cuello y en la cara y luego se extiende al pecho y a la espalda y finalmente al resto del cuerpo. Entonces tiende a formar líneas rojas en los pliegues corporales, especialmente alrededor de las axilas y los codos. Y el sarpullido generalmente desaparece al cabo de 4 a 6 días y la piel afectada puede comenzar a descamarse 7 a 10 días después de la desaparición del sarpullido y puede continuar descamándose hasta 6 semanas. El sarpullido, por ejemplo, de la escarlatina es en el codo, en las axilas, le gustan los pliegues, ¿sí? Y bueno, la fiebre en la escarlatina puede ser elevada y la mayoría de las veces aparece 12 a 48 horas antes del sarpullido y después de la gran fiebre alta aparece el sarpullido. Aparecen cuello, cara y tronco, ¿no? Después tenemos el dolor de garganta también en la escarlatina. Si nosotros examinamos el interior de la boca del niño, probablemente veremos las amígdalas agrandadas y enrojecidas y en algunos casos van a estar cubiertas por una membrana o capa blanco-amarillenta y la lengua puede adoptar un color blanquecino con pequeños puntos rojos, que es el aspecto de la lengua de fresa. Acuérdense siempre de esa lengua aframbuesada. Otros síntomas que se producen en la escarlatina son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, también se puede dar, dolor en la región del estómago, dolor muscular. Los exámenes complementarios que se hacen, es un hisopado, se puede hacer un hisopado de fauces o análisis de sangre para encontrar la causa del dolor y el sarpullido del niño. El médico utilizará un hisopo para tomar una muestra para las secreciones de la garganta, que se hace un cultivo. Para hacer el cultivo, el médico frotará un hisopo, que es un palito con un trozo de algodón en la punta, y el hisopo luego se analiza para diagnosticar si es una infección de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y a veces es necesario realizar un análisis de sangre.
para diferenciar la escarlatina de otras enfermedades. Bueno, si se usan antibióticos, porque es una bacteria, la escarlatina está provocada por el estreptococo. Si el cultivo indica que sí está la presencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A, el médico le prescribirá al niño antibióticos por vía oral, o sea, por boca, o antibióticos inyectables. Entonces, si su niño se rehúsa a tomar medicamentos orales o si usted no puede administrarle el medicamento con regularidad, se puede aplicar una inyección de penicilina de acción prolongada. Y si se administra correctamente, el antibiótico oral actúa tan rápida y efectivamente como el inyectable, ¿sí? Entonces, antibióticos por vía oral o directamente un antibiótico inyectable, ¿sí? Se puede hacer penicilina. Bueno, en la casa, ¿cómo es el cuidado del niño en la casa? Hay que controlar la fiebre, completar el tratamiento con los antibióticos. La fiebre y el dolor de garganta generalmente se resuelven en 2 días después de comenzar el tratamiento con antibióticos. Y es importante en la escarlatina completar los 10 días de tratamiento a fin de evitar la recurrencia de la infección, la resistencia al antibiótico y las complicaciones de la enfermedad. Y para tratar la fiebre o el dolor de garganta usamos ibuprofeno por vía oral y no se usa ácido acetilsalicílico al niño. Para el dolor de garganta, comer y beber puede ser doloroso para el niño, así que hay que asegurarse de que tome una cantidad suficiente de líquido. Trate de que los alimentos sean fáciles de comer y beber para el niño. Entonces, una alternativa puede ser un té calmante descafeinado tibio, no demasiado caliente, sopas nutritivas tibias, no demasiado calientes, cubitos de hielo, jugos congelados o chupetines helados, bebidas frías con una pajita que les será más fácil beber de esa manera, batidos de fruta con yogur, alimentos congelados como helados o leches malteadas. Y cómo aliviar el sarpullido. Hay que usar cremas sin perfume para aliviar la piel y el uso de harina de avena en el agua de baño o de baños comerciales de harina de avena puede ayudar a reducir el rubor y el malestar. ¿Y cómo evitar que se propague la infección? El sarpullido en sí de la escarlatina no es contagioso. Aún así, la escarlatina se puede propagar fácilmente a otros miembros de la familia y compañeros de clase. Entonces, todo niño o adulto que viva en la misma casa y presente síntomas similares la semana posterior a la exposición a la infección debería someterse a un hisopado de fauces. Y a partir de las 24 horas de iniciado el tratamiento con los antibióticos, el niño ya no contagia. Y esto significa, al otro día ya no contagia. Hola. Saludos. Bueno. No comas todo. Ahora vengo a comer acá. ¿Eh? Dale. Ahora comemos juntos. Te espero. Lávese las manos con agua. Entonces, un día se siente mejor. Y otros consejos para evitar la propagación de la infección son lavarse las manos con agua jabonosa tibia, que el niño no debe compartir vasos ni utensilios con amigos o compañeros, asegurarse de lavar todos los utensilios y vasos que utiliza el niño con agua jabonosa caliente o en un lavaplatos, y estornudar tapándose la boca con la curva del codo o toser cubriéndose la boca y la nariz. Y cuando es inconveniente solicitar asistencia médica, hay que llamar al pediatra, sí. La fiebre no desaparece después de 48 horas de comenzar a tomar los antibióticos. Cuando el sarpullido da lugar a ampollas o heridas abiertas o se vuelve bastante doloroso, cuando el niño no puede beber ni comer y si está deshidratado o si el niño vomita más de una vez repetidamente,
cuando tiene dificultad para respirar y cuando aparenta estar muy enfermo, ¿sí? Ahí hay que consultar al pediatra urgentemente y solicitar atención pediátrica. Los puntos claves con la escarlatina es que los síntomas principales de la escarlatina son fiebre, sarpullido áspero al tacto y enrojecido y el dolor de garganta. 2. Otro punto clave es que si sospecha que su niño puede tener escarlatina, hay que llevarlo inmediatamente al médico. Tercero, otro punto clave, es fundamental completar el tratamiento con los antibióticos para prevenir una recaída y complicaciones, y para aliviar el dolor, ofrézcale alimentos blandos y bebidas frías. Y asegúrese de que los miembros de la familia o los contactos cercanos que presenten síntomas similares acudan a su centro de atención primaria porque pueden estar contagiados. Muy bien, pasemos a otra enfermedad exantemática, que es la quinta enfermedad por parvovirus, que es el cachetón, ¿sí? Es el cachetón. Bueno, en la quinta enfermedad es conocida como eritema infeccioso y es una enfermedad viral causada por el parvovirus humano, y se lo dice quinta enfermedad porque es la quinta de las son 6 enfermedades de la niñez. Muy bien, bueno, ya vimos cómo son los síntomas. Es una erupción que se semeja a una cachetada en la mejilla, y en ocasiones provoca fiebre, jaqueca y dolor de garganta en las coyunturas, y en adultos puede causar síntomas mucho peores como artralgia, dolor en las coyunturas, además del característico sarpullido. Muy bien, en individuos saludables esta anemia es suave. Estos síntomas son más comunes en mujeres que en hombres porque en general duran de 2 a 4 semanas, pero pueden persistir por meses. En algunos casos la quinta enfermedad puede causar anemia, y en individuos saludables esta anemia es suave y dura solo un corto periodo de tiempo, pero en individuos con el sistema inmune debilitado, como pacientes con SIDA, con trasplantes o con cáncer, dicha anemia puede ser severa y durar mucho tiempo luego de curada la infección. Los síntomas de la anemia incluyen fatiga, la anemia incluye falta de color, color rosado en la mucosa y en la piel, falta de aire también. Algunos individuos con anemia de planocítica o deficiencia de hierro pueden desarrollar una enfermedad potencialmente mortal llamada anemia plástica transitoria, donde el cuerpo es incapaz de generar nuevos glóbulos rojos, y en muy pocos casos, la quinta enfermedad puede causar inflamación de diferentes zonas del cuerpo, incluyendo el cerebro, o sea que sería una encefalitis, la membrana en torno al cerebro y la columna vertebral, que sería meningitis, y los pulmones, que serían neumonitis. El virus también puede empeorar los síntomas de quienes sufren lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Muchas personas con la quinta enfermedad no desarrollan ningún síntoma, y es por eso que solo se puede diagnosticar con un examen, y aproximadamente el 50 a 60% de los adultos tuvo esta enfermedad y está inmune. Entonces, pero quienes no lo están pueden correr el riesgo de contagiarse, y especialmente los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en guarderías y los maestros. La transmisión se transmite principalmente a través de las secreciones respiratorias, que son saliva, las mucosas, etc., pero también se propaga por sangre infectada. El periodo de incubación suele ser de entre 4 a 21 días, y los individuos con la quinta enfermedad contagian más antes del comienzo de los síntomas, y en general los niños en edad escolar, personas que se desempeñan en guarderías, mamás y maestros están más expuestos al virus,
y cuando los síntomas son evidentes hay poco riesgo de transmisión y es por eso que los individuos infectados no precisan estar aislados. El diagnóstico, en general, el médico diagnostica la quinta enfermedad por el característico sarpullido, neuralgia evidente en el examen, que es como un cachetazo, ¿sí? Y para diagnosticar la quinta enfermedad, el médico buscará dos tipos diferentes de anticuerpos, que es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, y la presencia de la inmunoglobulina M demuestra que actualmente sufre o has dejado de sufrir hace muy poco tiempo esta infección. Y la presencia de IgG demuestra que tuvo el virus, ¿sí? Y no debe preocuparse por contraerlo otra vez. Si no cuenta con ninguno de estos anticuerpos, está predispuesta a contraer la infección y en caso de estar embarazada debe tomar medidas preventivas, tales como medidas que incluyen mantenerse alejado de individuos infectados, lavarse las manos frecuentemente y estar atenta a cualquier brote de la enfermedad de su zona. Y el tratamiento de la quinta enfermedad generalmente es aliviar los síntomas del paciente. Algunos de estos síntomas son fiebre, dolores articulares y picazón. Los adultos con dolores en las coyunturas deben guardar reposo y tomar medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, y aquellos pacientes que sufren anemia tal vez precisen ser hospitalizados para recibir transfusiones de sangre, y los individuos con problemas inmunológicos van a necesitar cuidados especiales y un tratamiento con anticuerpos para ayudar a su cuerpo a deshacerse de la infección. Durante el embarazo, en caso de contraer la quinta enfermedad, es imperativo recibir el tratamiento correcto, ya que el 30% de las mujeres embarazadas no inmunes transmite esta infección al feto, y en las pautas para los obstetras ginecólogos indica que las mujeres embarazadas infectadas deben someterse a una ecografía para identificar alguna anormalidad congénita en el feto, y el obstetra o ginecólogo debe solicitar ecografías semanales durante 8 a 10 semanas luego de la infección inicial, y en esta primera etapa es posible detectar lesiones fetales y tratarlas. Y si en alguna de estas ecografías se detecta hidropesía fetal, será necesario realizar un tratamiento adicional. Esto puede incluir un examen de la sangre del feto y entonces una transfusión intrauterina de sangre, y de esta forma el bebé tendrá sangre fresca y oxigenada. Bueno, vamos con la sexta enfermedad. La sexta enfermedad era esta, que no sé si se ve bien. Bueno, esta enfermedad es una infección viral muy común en niños pequeños que puede ocurrir con fiebre alta y sarpullido. Normalmente se puede autotratar, necesita un diagnóstico médico, casi nunca son necesarias pruebas de laboratorio, tiene una duración breve, la recuperación puede durar varios días o semanas, y la roceola es generalmente una infección moderada causada por 2 cepas del virus del herpes. Y bueno, es común y generalmente afecta a los niños de alrededor de 2 años y ocasionalmente puede afectar a los adultos. Tenemos que los síntomas son fiebre alta durante varios días, seguida de un sarpullido. El sarpullido puede manifestarse como pequeñas manchitas pequeñas y rosadas. El tratamiento consiste en hacer reposo, ingerir líquidos y tomar medicamentos para reducir la fiebre. ¿Y cómo se contagia? Se contagia por el aire, como un estornudo, una tos, por la saliva, por un beso, por bebidas, por compartir vasos o bebidas, por contacto piel a piel, por apretón de manos o abrazos, o por contacto con alguna superficie contaminada como una cama, una manta o un pomo en la puerta, por ejemplo. Es muy fácil contraer esta enfermedad. Necesita un diagnóstico médico siempre, y los síntomas siempre incluyen fiebre alta,
durante varios días de fiebre, seguido de un sarpullido. El sarpullido puede manifestarse como manchitas pequeñas y rojas, rosaditas, y las personas pueden sufrir fiebre o pérdida de apetito. Y también es común la adenopatía, la excrescencia, que el bebé está muy irritable, las manchas de Nagayama, el dolor de garganta y el goteo nasal. Y el tratamiento es sintomático, es analgesia, sobre todo, ibuprofeno o dipirona, y el tratamiento consiste en hacer también reposo, ingerir líquidos y tomar medicamentos para reducir la fiebre, y el analgésico y antiinflamatorio no esteroideo y el analgésico. Pasemos a la varicela de nuevo, volvamos a repasar varicela. La varicela es esto. Y esto. Es una enfermedad infecciosa, la varicela, causada por el virus varicela zoster, perteneciente a la familia de los herpes virus. Se presenta principalmente en niños entre 1 y 9 años de edad. La infección en adolescentes y adultos suele ser más severa y tiene mayor riesgo de complicaciones en un adulto, ¿sí? Tras un periodo largo de latencia, que puede ser de 14 a 21 días, la enfermedad presenta un periodo prodrómico semejante a un cuadro gripal, con fiebre leve o moderada. Luego aparece un exantema macular autolimitado y a veces con compromiso de mucosas o enantema, que rápidamente evoluciona a pápulas, luego a vesículas y finalmente a costras, que se desprenden tras 1 a 2 semanas y se acompaña de adenopatías cervicales. Las lesiones dérmicas pueden producir cicatrices permanentes, deprimidas, hipo o hiperpigmentadas, y el virus solo se transmite de persona a persona, ya sea por contacto directo con las lesiones cutáneas o al expulsarse mediante tos o estornudo, y el periodo de incubación hasta que aparecen las enfermedades de 2 a 3 semanas. Bueno, la patogenia de la varicela es por lo general adquirida por la inhalación de gotitas respiratorias en suspensión en el aire, un huésped infectado, y la naturaleza altamente contagiosa del virus de la varicela explica las epidemias que se propagan a través de las escuelas, desde un niño que está infectado a muchos compañeros. Las vesículas de la varicela contienen muchos virus, por lo que la transmisión puede ocurrir también por contacto con estas vesículas, y después de la inhalación inicial de las gotitas contaminadas, el virus infecta la mucosa de las vías respiratorias y las vías respiratorias superiores, y la proliferación viral se produce en los ganglios linfáticos regionales de las vías respiratorias superiores 2 a 4 días después de la infección inicial, y es seguida por la viremia en los días 4 a 6 post-infección. Y después esta viremia se caracteriza por una difusión viral entre las células endoteliales capilares y la epidermis, y la infección del virus a las células de la capa de Malpighi produce edema intercelular e intracelular, lo que resulta en la clásica vesícula. La clínica. El signo más característico de la varicela es una erupción de la piel que aparece en forma de pequeños granos que en poco tiempo se convierten en vesículas como ampollas llenas de líquido. Las vesículas suelen aparecer primero en el tronco, la cara, el cuero cabelludo, extendiéndose después de todo el cuerpo. También pueden afectar a la boca, a la vulva y al interior de los canales auditivos. 1 o 2 días después, las vesículas se transforman en costras. Durante los primeros días aparecen varias oleadas de vesículas, por lo que pueden verse a la vez lesiones en varias fases evolutivas, lo que se conoce como patrón en cielo estrellado. Y las lesiones de la piel suelen ser muy pruriginosas, aparecen escozor y deseos de rascarse en la varicela.
y al parecer las costras, las lesiones ya no serán contagiosas. Muy bien. ¿Cómo se hace el tratamiento general de la varicela? En niños sanos puede ser suficiente aliviar los síntomas. Para las fiebres se emplea un paracetamol. Hay que evitar la aspirina siempre, cuyo empleo para la varicela, ¿por qué? Porque el ácido acetilsalicílico provoca el síndrome de Reye. El prurito puede aliviarse con lociones antipruriginosas, ¿sí? O con antihistamínicos orales como talcos de coloides o loción de calamina. Otras ayudas para evitar lesiones por rascado e infecciones de la piel son cortarse las uñas y un baño diario con jabón suave, neutro, blanco, jabón blanco. Es importante aislar al enfermo durante la fase contagiosa de aquellas personas que no han pasado la enfermedad y en especial de las de mayor riesgo como adultos, adolescentes, embarazados, inmunodeprimidos. Y aunque en muchos sitios se recomienda facilitar el contagio de los niños para evitar que la contraigan cuando sean mayores, no hay que olvidar que la varicela, aunque benigna, puede dar lugar a complicaciones graves. Los antivirales, tenemos antivirales como tratamiento frente al virus de la varicela zoster que pueden emplearse, que son el aciclovir, que dificulta la replicación del virus, acorta la recuperación del paciente con escasos efectos secundarios. El paciente tiene plata para comprar porque es un medicamento bastante costoso para lo que es la realidad latinoamericana. Bueno, se le puede dar aciclovir. En niños sanos menores de 14 años tiene un efecto muy limitado, por lo tanto no suele utilizarse en chiquitos, en niños. En cambio, en pacientes con más riesgo, como son los adultos, a los que les hace muy mal, adolescentes o inmunocomprometidos, disminuye la intensidad de la varicela o la aciclovir, así que podría emplearse como una alternativa para atenuar los síntomas de la enfermedad. Y bueno, el riesgo de complicaciones tiene que ser en las primeras 24 horas desde la aparición de la erupción de la aciclovir. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la varicela? Aunque la varicela es una enfermedad en sí benigna, no es mortal, pero a veces aparecen complicaciones en adolescentes, adultos con inmunodeficiencias. Y la más frecuente es la infección de la piel y del tejido subcutáneo, denominada impetiginización, favorecida por el rascado de las lesiones. Se produce el impétigo, el famoso impétigo. Y otra complicación típica es la neumonía, que puede ser causada por el propio virus de la varicela o por una sola infección bacteriana. Y también son típicas las complicaciones neurológicas, también puede ser, o sea, excepcional, pero se puede producir ataxia cerebelosa como alteración del equilibrio, marcha inestable, que suele desaparecer por sí sola, y son excepcionales las complicaciones como encefalitis o fascitis esclerosante. Es excepcional, se producen, por suerte, se producen en niños, en personas inmunodeprimidas, y no en niños, sino en niños, en adolescentes y adultos. Les deseo éxitos en su carrera y bye bye.